Buen día, mi nombre es Víctor García Esquivel, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, en modo semipresencial. Este video es para la materia Estadística Inferencial 2, unidad 3. Los ejercicios que veremos son sobre los análisis de varianza. Esta materia es impartida por el maestro Juan Morales Ibarra. A continuación pues veremos los siguientes temas. Veremos lo que es análisis de varianza de un factor. En definiciones tenemos que los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. Como podemos ver aquí en una tabla, pues aquí que no hay simetría, sesgada, que no es simétrica, que es sesgada a la derecha. Podemos ver aquí está el valor de F y únicamente valores no negativos. Como podemos ver desde aquí a acá, ya que no abarca valores negativos. Este es nuestro valor F. Bueno, pues tenemos que el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. La hipótesis nula plantea que las tres medias son iguales, que M1 es igual a M2 y M2 es igual a M3, que las tres son iguales. Y la hipótesis alterna plantea que las medias pueden ser diferentes, una o más de ellas. Tenemos que un valor pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor que 0.05 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí tenemos que el estadístico de F prueba F pequeño y valor P grande. Tenemos que la prueba F es esto y el valor P es lo gris, que es grande. Entonces tenemos que si es mayor, pues no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Si tienen el estadístico F de prueba grande y el valor P pequeño, tenemos que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que hay igualdad de medias. Por ejemplo, si tenemos un valor menor de 0.05, pues tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que todas las medias son iguales, y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que una o más son diferentes. Y si nos da un valor de P mayor a 0.05, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que sean iguales todas las medias, o aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que son diferentes una o más. Entonces pasaremos a la siguiente diapositiva, que nos dice que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Tenemos que requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. También pueden ser anormales, ya iremos viendo eso, más adelante, porque también vamos a trabajar con eso. Nos dice que también las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. También tenemos que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales y las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma.
diapositiva tenemos un ejemplo de mediciones de deceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración, está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Los ejemplos de fuerza G, tenemos que una palmada en la espalda es de un 4.1 G, desplomarse una silla 10.1 G y bajar un escalón de 8.1 G. No, pues para entender un poquito mejor esto y ver cómo resolverlo en Unitab, tenemos un ejemplo de mediciones de deceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Dice que utilicemos las mediciones de deceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de A de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones medias iguales. Pues vamos a agarrar nuestro valor de significancia de alfa de 0.05, ya que pues la regla es que usamos cuando nos indican el ejercicio o algo así, nuestro valor de significancia. Así que vamos a agarrar y pues ya tengo previamente guardados los datos que vamos a utilizar para hacer este ejercicio. Tengo aquí previamente guardados en Minitab, donde tenemos los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Vamos a pasar a realizarlo. Primeramente vamos a hacer nuestra prueba de igualdad de varianzas, pues para ver si la podemos hacer de nuevo, para no tener errores o que nos marque mucho ruido, en nuestro análisis de varianzas. Bueno, pasamos a hacer la probabilidad de igualdad de varianzas. En este caso lo vamos a dar, tenemos dos opciones. Los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores, y la otra es los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a usar la segunda. Los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor, y aquí vamos a seleccionar respuestas, y en respuestas vamos a seleccionar nuestras cuatro variables, que son autos compactos, autos medianos y autos grandes. Y pues aquí tenemos en opciones, tenemos el nivel de confianza del 35%, que dijimos que le íbamos a dejar en 0.05, el nivel de significancia, que está bien, no le vamos a mover nada. En gráficas tampoco vamos a mover nada, resultados tampoco nada, y almacenamiento no lo vamos a ocupar, así que así le damos en aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra prueba de igualdad de varianza de autos compactos, autos medianos y autos grandes. Nos dice que son múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar de alfa de 0.05. Y como aquí podemos ver nuestras comparaciones múltiples, nuestro valor P es de 0.979 de las tres medias, y nuestra prueba de Leven, el valor P es de 0.808, y pues nuestro valor P es muy alto, es más elevado de nuestro valor de significancia, así que pues dice que no hay la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna. Así que ahorita vamos a hacer nuestro análisis de varianza. Tenemos aquí nuestras tres medias de los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes, y pues aquí, como podemos ver visualmente, se ve que no son que son significativamente diferentes. Aquí nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Bueno, pues vamos a pasar a analizar un poquito más esto y vamos a hacer nuestro análisis de varianza. Esta ya no la vamos a eliminar, sí, para no tener tantos datos aquí y no confundirnos tanto. Ok, nos vamos a ir en esta. Bueno, aquí también tenemos ya lo que es nuestra prueba de igualdad de varianzas de autos compactos y autos grandes. Tenemos nuestra hipótesis nula, nos dice la hipótesis nula que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna es de que por lo menos una varianza es diferente, y nuestro nivel de significancia, que nuestro nivel alfa que tenemos que es de 0.05, como le hemos dicho, y tenemos lo que son nuestros intervalos de confianza
Bonferroni 95% para la desviación estándar. Tenemos nuestros números de muestra, las desviaciones estándar que pues no están, son algo similares. La que tenemos un poquito más elevada pues es la de autos grandes. Aquí tenemos nuestro intervalo de confianza. Tenemos que el nivel de confianza individual es del 98.33%. Pues tenemos nuestra prueba, estadística de prueba, las comparaciones múltiples. Tenemos nuestro valor P, como ya lo habíamos visto, de 0.97, y nuestro Leven en la estadística de prueba de 0.22 y nuestro valor P de 0.808. Pues vamos a pasar a realizar nuestro análisis de varianza. Nos vamos a ir en estadísticas, ANOVA, y de un solo factor, que nos dice que es determinar, dice que esta determina si las medias de dos o más grupos difieren. Bueno, pues aquí vamos a seleccionar lo que es la segunda opción que tenemos aquí, que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Un segundo. Y aquí en respuestas pues igual vamos a seleccionar nuestras tres variables, nuestras tres columnas: autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones pues así la vamos a dejar 95%. En comparaciones pues nos dice que el procedimiento de comparación presuponiendo varianzas iguales. Vamos a seleccionar todas las pruebas: Fisher, Dunet, NCV, HCU. En los resultados, la gráfica de intervalos para las diferencias de las medidas, información de agrupación, y vamos a seleccionar pruebas también. La vamos a dar a aceptar. Y en gráficas vamos a seleccionar 3 en 1 y la vamos a aceptar. En resultados pues está todo seleccionado, y lo vamos a dejar. Y almacenamiento no lo vamos a ocupar. Vamos a pasar a analizar toda esta información y todas estas gráficas que nos van a dar a continuación. La vamos a aceptar. Y pues aquí ya tenemos todas las diferentes gráficas. Las gráficas de residuos para autos compactos, autos medianos. La gráfica de residuos, la gráfica de probabilidad normal, pues ajuste, valor ajustado, y nuestro histograma de residuos. Bueno, pues vamos a analizar las gráficas de las pruebas que se realizaron. Aquí tenemos la gráfica de intervalos de autos compactos, autos medianos, del 95%. Aquí pues visiblemente podemos ver que pues las medidas son diferentes, que no son iguales, pero pues igual vamos a ver qué nos dice nuestro análisis de varianza. Aquí nos dice que tenemos los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes, las tres medias. Aquí las tenemos en esta gráfica, que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Vamos a guardar esta y vamos a analizar las siguientes gráficas. Vamos a analizar primero lo que es la gráfica de 50-95% de Tukey, la diferencia de las medidas para autos compactos y autos medianos, etcétera. Pues aquí tenemos que nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Pues aquí tenemos las comparaciones que nos hace. Nos hizo, tenemos tres tres modelos, nos hace tres comparaciones, que es autos medianos con autos compactos. Tenemos que pasan por 0, así que no podemos decir, no tenemos evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. En cambio, en autos grandes y autos compactos, aquí como no pasa por 0, nos dice que aquí, como nos dice que el intervalo no contiene 0, pues entonces las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí tenemos que también tanto los autos medianos con los autos compactos como los autos grandes contra los autos medianos pasan por 0, así que no tenemos la evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. Y bueno, vamos a pasar a analizar. Pues aquí también visualmente se puede ver que pues en autos grandes con autos compactos pues son significativamente diferentes, y que se puede realizar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Pero bueno, vamos a seguir analizando nuestro análisis de varianza de diferentes gráficas. Aquí tenemos nuestra prueba de Fisher, que nos dice que la diferencia de las medidas para autos compactos, autos medianos. Aquí igual nos hace las tres pruebas, igual que
que con la gráfica de 2K. Ok, entonces aquí tenemos que los autos medianos y autos compactos casi pues es la misma gráfica. Bueno, vamos a verla. Pues casi podemos ver que es la misma. Nos da los mismos datos y nos dice lo mismo, que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos ver, pues autos medianos, autos compactos y autos grandes y autos medianos, pues la media pasa por cero, así que no tenemos la evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. En cuanto a los autos grandes y autos compactos, sí existe la evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. Pero bueno, vamos a seguir analizando, como les dije, las siguientes gráficas. Aquí tenemos vamos a analizar primero la de HCU, media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles para autos compactos y autos medianos. Bueno, pues aquí igual vamos a hacer tres comparaciones, pero aquí nos dice si un intervalo tiene 0 como cota, o sea, al final las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí pues igual como en las otras, los autos medianos con los autos compactos, pues la media sí no está al final. Bueno, el 0 no está al final de la media. En autos medianos, autos compactos tampoco. Se puede decir que no tenemos la evidencia aquí tampoco, no da la evidencia para decir que sean significativamente diferentes. Pero en autos grandes con autos compactos igual nos vuelve a reafirmar que existe la evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. Pero bueno, vamos a ver lo que es la siguiente prueba de Dunet, que nos dice que la media de nivel, la media de control para autos compactos, autos medianos, las dos pruebas. Nada más nos hace dos pruebas y ya con eso, pues con el historial de esas dos pruebas hace las demás o obtiene los demás datos de las demás pruebas. Nos dice que los autos medianos con los autos compactos, pues igual pasa por cero. Aquí nos dice si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes es significativamente la media de control, igual que la prueba de Tukey y la prueba de Fisher. Como podemos ver, autos medianos con autos compactos si pasa por cero, así que no existe como lo hemos comentado, no existe la evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. En cuanto a los autos grandes con los autos compactos, no pasa por cero, así que si hay la evidencia suficiente, nos reafirma que si hay la evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. Ahora vamos a pasar a analizar lo que es la información, lo que nos da la prueba de ANOVA, de nuestro análisis de varianza de un factor. Tenemos, como ya lo habíamos comentado, que la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales cuando se acepta, y la hipótesis alterna de que no todas las medias son iguales. Tenemos nuestro nivel de significancia alfa de 0.05. Aquí tenemos puesto nuestros factores, que son 3: autos compactos, autos medianos, autos grandes. Aquí nos dice nuestro análisis de varianza, nos dice nuestro valor Fisher, nuestro valor P, nuestras fuentes, factor, error, total. Aquí tenemos el valor P de 0.028, donde nos dice que pues nuestro valor P lo tenemos abajo de 0.05, así que se puede decir que se acepta se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que pues uno o más pueden ser diferentes. Pero vamos a examinar nuestro análisis de varianza. Y aquí nuestro resumen de modelo, tenemos nuestra desviación estándar de 4.45.970, nuestra R cuadrada de 23.27%, nuestra R cuadrada ajustada de 17.59% y nuestra R cuadrada predicha de 5.27%. Y tenemos también nuestras medidas, nuestro número de muestras, nuestra medida, nuestra desviación estándar y nuestro intervalo de confianza del 95%. De que lo que esto nos quiere decir que si hacemos de 100 pruebas, el 95%
nos va a salir de 41.81 a 47.59. Así sucesivamente en autos compactos, en autos medianos y en autos grandes. Aquí tenemos igual nuestra desviación estándar agrupada de 4.45.970, igual que acá arriba, que aquí nos muestra la desviación estándar. Y aquí tenemos pues la comparación en parejas de Tukey. Aquí ya tenemos el análisis de varianza de la prueba de Tukey. Y aquí nos dice que agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza del 95%. Igual aquí tenemos las agrupaciones, tenemos nuestras medias de autos compactos de 44.70, autos medios de 42.10, autos grandes de 39. Y pues tenemos nuestros números de muestra que fueron 10, nuestras agrupaciones lo tenemos como autos compactos A, autos medianos A y B y autos grandes como B. Nos muestra la de autos medianos como A y B porque la medida está dentro de A y B y puede ser que sea igual a A o puede ser que sea igual a B. Aquí nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Como podemos ver, pues autos compactos con autos grandes se puede decir que son significativamente diferentes, y autos medianos con autos compactos, como comparten letra, se puede decir que no son significativamente diferentes, igual que autos medianos con autos grandes. Bueno, tenemos las pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias. Aquí tenemos las pruebas que se hicieron, que vimos en las gráficas. Tenemos nuestro valor de P ajustado y nuestro valor de T. Aquí pues podemos determinar igualmente si son significativamente diferentes o no, y podemos rechazar pues la hipótesis nula y aceptar la alterna viendo los valores, y ya determinando eso ya podemos determinar si son significativamente diferentes o no también. Pues aquí nos dice que en autos medianos con autos compactos nuestro valor es mayor que nuestro valor de significancia, nuestro valor de P es de 405, es muy alto, así que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos dice que son iguales las medias, y tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna de que nos dice que sean diferentes, una o más. Bueno, y en autos grandes con autos compactos nuestro valor de P es menor que el valor de significancia, así que aquí sí existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que nos dice que una o más de las medias sean diferentes. También tenemos la comparación de autos grandes con autos medianos. Nuestro valor de P es mayor que el valor de significancia, así que aquí no hay la evidencia suficiente, igual que en la primera, que es de autos medianos con autos compactos, de que se rechace la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alterna. Así que no hay evidencia suficiente para decir que sean iguales o sean diferentes. Y aquí tenemos también nuestras comparaciones en parejas de Fisher. Igual tenemos aquí las medias, tenemos la agrupación igual como en la de Tukey, tenemos autos compactos A, autos medianos A y B y autos grandes B. Pues lo mismo que nos dice aquí, que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Tenemos las pruebas individuales de Fisher para diferencias de las medias. Aquí tenemos igual que nos había mostrado en la gráfica, que casi era lo mismo que la de Tukey, pero aquí igual pues nuestro valor de P es un poquito más ajustado y nos da valores un poquito más bajos. Tenemos que los autos medianos y autos compactos el valor de P es 203, y acá lo teníamos en punto 405, aquí punto 203. Aquí pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptarle la hipótesis alterna. De que la hipótesis nula, pues como lo hemos comentado, nos dice que sean iguales la hipótesis nula, y la hipótesis alterna de que sea una o más sean diferentes. En cuanto a autos grandes y autos compactos, sí tenemos la evidencia suficiente para decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que
una o más de las medias sean diferentes. Tenemos también la prueba de autos grandes y autos medianos, donde nos da un valor de 0.132, donde pues se rechaza la hipótesis, no se puede, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tenemos nuestro nivel de confianza simultánea de 88.07, que es pues es más bajo que nuestro nivel de confianza del 98.04% de la prueba de Tukey. Y aquí tenemos las comparaciones múltiples de Dunet con un control. Igual aquí pues aquí nomás tenemos las agrupaciones de las dos, como nomás hicieron dos pruebas, pues tenemos las dos agrupaciones, que es A y A, que es autos compactos, autos medianos, y pues ya con esa historia se sacan los datos de las demás pruebas que se podrían hacer. Tenemos aquí nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Pues aquí tenemos el autos compactos, el nivel de control, y pues como ya hemos dicho, es muy diferente a los autos grandes. Por eso es que los autos grandes no cuentan con la letra A, ya que son significativamente diferentes a la media de control, que es autos compactos. Pues aquí tenemos las pruebas simultáneas de Dunet para la media del nivel media de control. Pues aquí tenemos que autos medianos con autos compactos, pues tenemos que nuestro valor P es más elevado que nuestro valor de significancia, así que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En cuanto a autos grandes contra autos compactos, en esta comparación sí tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tenemos nuestro nivel de confianza individual de 97.27%, que es más alto que lo que nos daba el de Fisher, de 88, y es más bajo que el de Tukey. Y pues pasamos a lo siguiente, que es las comparaciones múltiples con el mejor de MSB de HSU, la prueba HSU. Entonces tenemos que las pruebas simultáneas de HSU para la medida de nivel y la mayor de las medidas de otros niveles. Pues aquí tenemos las tres pruebas que se hicieron. Igual aquí tenemos nuestros valores de P, donde tenemos que 0.169, la comparación de autos compactos con autos medianos, y pues aquí nos reafirma en que son significativamente, que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula o aceptar la alterna de que sean diferentes o sean iguales. En autos medianos contra autos compactos es lo mismo, tenemos la evidencia suficiente para decir que no son significativamente diferentes, y no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tenemos los autos grandes contra autos compactos. Aquí sí tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, como lo habíamos visto anteriormente. Tenemos un nivel de confianza del 94.41%. Y bueno, pues por este ejercicio es todo. Entonces vamos a seguir con la presentación y vamos a pasar a realizar nuestro siguiente ejercicio para entenderlo un poquito mejor esto y explicarlo un poquito mejor, que nos quede un poquito más claro. Y entonces vamos a pasar, aquí tenemos entonces para la comparación de autos compactos con autos grandes, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que entonces que las medias son diferentes, y de que no son donde rechazamos la hipótesis nula, que nos dice que las medias son iguales, y aceptamos la hipótesis alterna, que nos dice que una o más pueden ser diferentes. Y en cuanto a la comparación de autos medianos con autos grandes y autos medianos con autos compactos, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces pasaremos al siguiente ejercicio,
nos dice los ejercicios de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de That Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Pues vamos a hacer nuestro análisis. Vamos a grabar los datos. Vamos a abrir Minitab. Y vamos a capturar estos datos. No los tenía previamente capturados, así que ahorita los vamos a capturar. Bueno, pues nos dice que tenemos autos compacto, mediano y grande. De igual manera, autos compacto, mediano y grande. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más reducido. Perdón. Autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos en autos compactos que son 290, 406, 371, 544, 374 y a ver, vamos a 374, 501, 376, 499, 479, 475. Y vamos a pasar a la siguiente. En autos medianos tenemos que los valores son de, los valores son de 245, 502, 474, 505, 393, 264, 368, 510, 296 y 349. En autos grandes tenemos que son 342, 342, 216, 335, 698 y 216, 169, 608, 432, 510 y 332. Entonces, aquí ya tenemos nuestros datos. Ahora sí, vamos a pasar a 332. Ahí está. Vamos a pasar a analizar vamos a pasar a hacer nuestro análisis de varianza. Igualmente, como lo hicimos anteriormente, vamos en estadística, en ANOVA, y vamos a hacer la prueba de igualdad de varianzas. Vamos a ir a los datos de respuesta que están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a ir en respuestas, vamos a seleccionar autos compactos, autos medianos, autos grandes, y aquí no le vamos a mover nada, le vamos a dar a aceptar. Vamos a analizar nuestras tres gráficas. Pues aquí nos da comparaciones múltiples, nos da un valor P de 0.120, que es mayor del valor de significancia. Pues aquí donde nos dice que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Tenemos también la prueba de Leven, que nos da un valor P de 0.173. Como decía, también nos da un valor más elevado que el valor de significancia, así que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Aquí nos dice que si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Vamos a pasar, aquí tenemos, vamos a eliminar esta.
lo vamos a ocupar para que no se ocupe tanto espacio. Aquí pues tenemos lo mismo que decíamos anteriormente, que la hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna que por lo menos una varianza es diferente. Tenemos nuestro nivel de significancia alfa de 0.05, tenemos nuestros intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para la desviación estándar. Aquí tenemos nuestras muestras, autos compactos, autos medianos, autos grandes, nuestros números de muestra, nuestras desviaciones estándar, que sí son un poco diferentes, muy diferentes, nuestro intervalo de confianza, y tenemos nuestro nivel de confianza individual de 98.33%. Tenemos aquí nuestra prueba, método, estadística de prueba, comparaciones múltiples, nuestro valor P, nuestros valores P que miramos en la gráfica, en la prueba de Leven, y las comparaciones múltiples. Y en Leven tenemos la estadística de prueba de 1.87. Bueno, pues ahorita vamos a pasar a analizar, a hacer nuestro análisis de varianza. Muy bien. Nos vamos a ir en estadísticas, en ANOVA, y pues va a ser de un solo factor. Aquí pues tenemos estas dos opciones. Vamos a seleccionar la opción de los datos de respuesta, está en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a seleccionar en respuestas. Igualmente vamos a seleccionar nuestras tres columnas: autos compactos, autos medianos y autos grandes. Vamos a ir en opciones, lo vamos a dejar igual. En comparaciones vamos a seleccionar todas: Tukey, Fisher, Dunner, NCB de HSU, y las pruebas. Vamos a darle en aceptar. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1, le vamos a dar en aceptar. En resultados lo vamos a dejar igual, y en almacenamiento no lo vamos a ocupar, así que le damos en aceptar. En aceptar, y pues aquí tenemos nuestras gráficas de residuos. Tenemos más de tres gráficas: una gráfica de probabilidad normal de residuos, una de valor ajustado, y un histograma de residuos también. Y pues aquí tenemos nuestras medias. Aquí tenemos nuestras tres medias, donde podemos ver que pues aquí nos dice que es las gráficas de intervalos. El intervalo de confianza para la media 95%, donde podemos ver visualmente, pues visualmente pareciera que son iguales las medias de autos medianos y autos grandes, pero pues hay una pequeña diferencia si le ponemos mucha atención. Y pues la de autos compactos sí se mira un poco más diferente, pero igual aquí nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Vamos a ver las demás gráficas, analizarlas. Aquí tenemos la de bueno, vamos a pasar a hacer la de Tukey primero. Aquí tenemos pues la gráfica de Tukey, la prueba de Tukey, donde dice que la diferencia de las medias para autos compactos. Aquí tenemos, bueno, pues aquí están las tres pruebas, ya que como igual tenemos tres diferentes modelos de cada, pues se van a realizar las tres diferentes pruebas, donde hace la comparación de autos medianos con autos compactos, autos grandes con autos compactos, autos grandes y autos medianos. Pues aquí tenemos que si nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí tenemos que las tres contienen 0, pasan por 0, así que tenemos que las medias son significativamente diferentes. Pero igual pues vamos a analizarlo un poquito más. Vamos a ver las diferentes gráficas. Aquí tenemos la de Fisher, que es igual que bueno, es muy parecida o igual que la de Tukey. Igual nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Todas tienen 0, todas pasan por 0, así que se puede decir que el es suficiente para decir que todas son significativamente diferentes. Aunque visualmente pareciera que pues que hay medias iguales, pero igual los dos se puede decir de ellas, pero igual vamos a seguir analizando igual nuestro análisis de varianza. Aquí tenemos nuestra prueba de Dunnet, donde nos dice que nos hace las dos, se puede decir que dos muestras: autos medianos con autos compactos, autos grandes y autos compactos. Nos dice que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Que si un intervalo no contiene 0, pero estas contienen 0, así que se puede decir que no hay evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. Aquí tuve un error, igual en las demás gráficas.
pues nos dice lo mismo, que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Como aquí las tres contienen cero, se puede decir que no hay evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. Asimismo, también en la de Tukey, aquí tampoco tenemos la evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. ¿No? Aquí tenemos la HCU, igual nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí ninguna de ellas tiene como cota del 0, así que pues no hay evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. Vamos a analizar pues nuestro análisis de varianza. Aquí nos dice no de un solo factor, pues la no de un solo factor. Y pues aquí tenemos los métodos que nos dice que la hipótesis nula todas las medidas son iguales, la hipótesis alterna no todas las medidas son iguales. Nivel de significancia del alfa de 0.05, y nos dice que si se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Tenemos la información del factor, el factor son 3 niveles, tenemos los valores, autos compactos, autos medianos, autos grandes, tenemos nuestro análisis de varianza, nuestros factores, nuestro valor de la prueba de Fisher de 0.40 y nuestro valor de P de 0.676, donde pues es mayor que nuestro valor de significancia, así que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Así que podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente para decir que sean iguales las medias o que sean diferentes. Tenemos todo el resumen del modelo, nuestra desviación estándar de 125.978, nuestra R cuadrada de 2.86%, nuestra R cuadrada ajustada del 0% y nuestra R cuadrada predicha del 0%. Aquí tenemos nuestras medias de los autos compactos, nuestros de autos medianos, autos grandes, nuestro número de muestra, nuestra media, varían un poquito. Nuestra desviación estándar de 79.5, 102.8, 175.3. Tenemos nuestro intervalo de confianza del 95%, como les mencionamos anteriormente, de que si hacemos 100 pruebas, 100 muestras de una prueba, pues se puede decir que el 95% de esas muestras pues va a salir dentro de este intervalo de 349.8 a 513.2 de los autos compactos, y asimismo de los autos medianos y los autos grandes. Tenemos nuestra desviación estándar agrupada de 125.978, que aquí mismo en nuestro resumen de modelo nos los da igual. Tenemos nuestras comparaciones en parejas de Tukey. Tenemos pues como las medidas no comparten, comparten letras, se puede decir que no hay evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. Y aquí, como aquí nos dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí todas comparten la letra, así que no son significativamente diferentes. En las agrupaciones comparten la letra a todas. Tenemos la prueba simultánea de Tukey para diferencias de las medias. Aquí tenemos la prueba de Tukey, lo que miramos en las gráficas. Tenemos los valores de P ajustado, el valor de T. Tenemos nuestro valor de P ajustado, lo tenemos muy alto, mayor a nuestro valor de significancia, así que pues no hay en ninguna de las tres hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde la hipótesis nula nos dice que son iguales las medias y la hipótesis alterna de que una más sean diferentes, así que no tenemos la evidencia suficiente. Tenemos nuestro nivel de confianza individual del 98.04%. También tenemos las comparaciones en parejas de Fisher, la agrupación de información utilizando el método LCD de Fisher y una confianza del 95%. Tenemos aquí nuestros factores de autos compactos, autos medianos, autos grandes, nuestros números de muestras, la media y nuestra agrupación AA, igual que la prueba de Tukey. Pues nos dice que si las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, aquí las tres comparten la letra, así que se podría decir que
que pues no son significativamente diferentes. Tenemos las pruebas individuales de Fisher para las diferencias de las medias. Aquí tenemos la diferencia de niveles, que tenemos los autos medianos, autos compactos. Entonces tenemos la E de diferencia, nuestros intervalos de confianza. Pero aquí también en los intervalos de confianza nos podemos dar cuenta de que si son significativamente diferentes o no, ya que si pasan por 0, no son significativamente diferentes, y si no pasan por 0, son significativamente diferentes. Aquí, como podemos ver en los valores de menos 156 hasta 74.1, o sea que pasan por 0, o sea que no son significativamente diferentes. Tenemos la evidencia suficiente para decir que no son significativamente diferentes. Y pues también nos podemos dar cuenta por nuestro valor de P ajustado, como ya habíamos dicho, pues que son mayores al valor de significancia, así que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Nuestro nivel de confianza simultánea es del 88.07%, que es menor que nuestro valor de prueba simultánea de Tukey. Aquí tenemos las comparaciones múltiples de Dunet con control. Nos dice que agrupar información utilizando el método Dunet y una confianza del 95%. Aquí, a diferencia de nuestro otro ejercicio, en la prueba de Dunet, solamente nos daba dos letras ahí, pero aquí ya nos da en las tres nos da una letra. Aquí nos dice que las medidas no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la medida del nivel de control, y pues aquí podemos ver que pues en todo nos da A, así que se puede decir que tenemos la evidencia suficiente para decir que no son significativamente diferentes, ya que pues todas comparten la letra A. La prueba simultánea de Dunet para medida de nivel, medida de control. Aquí pues tenemos nuestro valor P, igual pues lo tenemos mayor nuestro nivel de significancia. Como ya lo hemos estado mencionando, pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Nuestro nivel de confianza individual lo tenemos del 97.27%. También tenemos nuestra comparación múltiples con mejor MCV, la de HSU. Aquí tenemos igual pues nuestras diferentes pruebas, nuestras tres pruebas. Tenemos nuestra diferencia de las medidas, nuestra diferencia, nuestro intervalo de confianza del 95%, nuestro valor P y el valor P. Igual nuestro valor P pues nos dice que pues no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y tenemos nuestro nivel de confianza individual del 94.41%. Así, como conclusión, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces no tenemos la evidencia suficiente para decir que son iguales o que pueden ser diferentes las medias. Y pues con esto concluimos este ejercicio. Muchas gracias, y pasaremos a ver el siguiente tema. Bueno, pues continuando con lo que es análisis de varianza, vamos a ver lo que es análisis de varianza de dos factores. Vemos las definiciones. Dice que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en diferentes categorías del otro factor. El objetivo es que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Los requisitos para esto son que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza, la sumatoria al cuadrado o desviación estándar. Las muestras son aleatorias, simples, de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Entonces, para entender un poquito más esto, vamos a ver un ejemplo
de mediciones de desaceleración del pecho en G. Tenemos que en pruebas de choque de automóviles dice que utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia 0.05. Pues aquí ya tenemos nuestros datos previamente guardados. Donde aquí tenemos los datos de desaceleración en pecho en G, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, y pues lo tenemos acomodado de esta manera, de los tipos de automóvil. Primero los extranjeros, que es en todos los tamaños del automóvil, compacto, mediano y grande, en los tres, y acomodamos después nacional en tipo automóvil, los 9, que son 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes en tamaño de automóvil, igual que en extranjero, que son 9. Y tenemos la desaceleración en pecho G, que es nuestra variable, nuestros factores, y pues se puede decir que nuestros grupos extranjero, nacional, tipo de automóvil, tiene sus dos grupos o factores, y tamaño de automóvil tiene sus 3 factores. Bueno, pues vamos a pasar a realizar lo que es el ejercicio. Vamos a ir en estadísticas. En ANOVA vamos a realizar lo que es un análisis de medias. Seleccionamos en respuesta, pues vamos a seleccionar lo que es la desaceleración del pecho en G. En factor 1, tipo de automóvil. Factor 2, tamaño del automóvil. Lo vamos a dejar así, el nivel de significancia en 0.05, que es lo que nos pide el ejercicio. Le damos en aceptar, y pues aquí tenemos nuestras gráficas, una tabla donde aquí nos muestra los efectos de la interacción. Tenemos lo que es el tamaño del automóvil compacto, el tamaño del automóvil compacto, grande, mediano en el extranjero, y en nacional igual, compacto, grande y mediano. Y pues aquí tenemos lo que es el tipo de automóvil, extranjero y nacional. Como les había dicho, se divide en dos, los tipos de extranjero y nacional. Y pues tenemos también los tamaños compacto, grande y mediano, compacto, grande y mediano. Y pues aquí tenemos nuestros límites y nuestras medias de los efectos de interacción de nuestro análisis. Y pues aquí nos marca nuestro nivel alfa de 0.05, nuestro nivel de significancia. Tenemos que también aquí tenemos los efectos principales para tipo de automóvil. Y ese tipo de automóvil, nacional y extranjero, tenemos 2 puntos en rojo que están fuera de nuestros límites de control, que es de 39.168 el inferior y el superior de 43.94. Y aquí tenemos que el que se nos sale es de 44.11. El que se nos sale por el límite superior en extranjeros, y en nacional es el de 39, que se nos sale del límite de control. En efectos principales para el tamaño del automóvil, pues aquí tenemos, como lo dice la gráfica, el tamaño del automóvil compacto, grande y mediano. Aquí, como podemos ver, todos están dentro de los límites de control. Aquí tenemos nuestras medias. El de compacto es de 45, el de mediano es de 41 y el de grande 37.83. Como podemos ver, aquí no hay ninguna interacción. Se puede decir que entre lo que es el tamaño del automóvil, el compacto y el grande, ya que hay una gran diferencia de daño, de fuerza G, en cuanto a la diferencia de tamaño del automóvil en compacto y grande. El mediano pues puede haber interacción entre los dos, entre tanto compacto y grande. Bueno, pasaremos a analizar lo que es, vamos a seguir viendo lo que es estadística ANOVA. Estadística ANOVA, nuestro análisis de varianza. Vamos a hacer ahora balanceado, donde tenemos que las respuestas es desaceleración, el tipo de automóvil es
perdón, los factores es el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil. En opciones pues no vamos a mover nada, y está el análisis de varianza balanceado. Se puede decir que es balanceado porque son el mismo número de datos tanto para extranjeros como para nacionales. Tenemos que son 9 son 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes, que son 9 extranjeros y 9 nacionales. Y la vamos a aceptar. Sí. Perdón, me faltó hacer algo. Control E para regresarnos a la anterior, y aquí nuestro tercer factor lo vamos a poner como tipo de automóvil, y el símbolo de por tamaño de automóvil, y la vamos a aceptar. Y pues ya aquí tenemos nuestra desaceleración de pecho en G versus tipo de automóvil. Y bueno, pues aquí tenemos nuestros factores: tipo automóvil y tamaño automóvil, tipo fijo, niveles 2 y 3. Y aquí tenemos los valores de extranjero nacional para el factor de tipo automóvil, y tenemos 3 valores para el tamaño del automóvil: compacto, grande y mediano. Pues aquí tenemos nuestro análisis de varianza de desaceleración del pecho en G. Aquí tenemos pues nuestros diferentes datos. Tenemos aquí también la prueba de Fisher y tenemos nuestro valor de P. Ahorita vamos a guiarnos con el valor de P para ver qué tanta interacción hay, qué tan iguales o diferentes son las medias. Pues aquí que tenemos que en el tipo automóvil nos da un valor de 0.038, pues es menor al valor de significancia, y como lo habíamos visto anteriormente, que en la prueba de hipótesis, que si es menor que el valor de significancia de 0.05, pues esto nos quiere decir que entonces el valor de confianza pues es de 95 y de 95, y el valor de significancia es 0.05 o de 5, se puede decir. Entonces, como es menor el valor de significancia, se rechaza la hipótesis. Como es menor al valor de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, donde la hipótesis nula nos dice que son diferentes, que son iguales, no puede haber interacción, y la hipótesis nula nos dice que una o más puede ser diferentes y no va a haber interacción. Y aquí pues rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, ya que nos dio un valor menor al valor de significancia. En el tamaño de automóvil nos dio 0.6, y pues como lo dijimos, nuestro valor de significancia es de 0.05, así que es mayor, y igual tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Bueno, nos dice la hipótesis nula que pues pueden ser iguales, y no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que el valor nos dio mayor al valor de significancia. Tanto puede que sean iguales y haya interacción, o puede que no sean, ni que una o más sean diferentes, y no hay interacción. El tipo de tamaño de automóvil pues es muchísimo más elevado al valor de significancia, así que pues por default, igual que en el tamaño de automóvil, no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. De que, como les había comentado, la hipótesis nula nos dice que son iguales y que hay una interacción. Y la hipótesis alterna nos dice que una o más de las medias pueden ser diferentes y no haber interacción. Bueno, pues aquí en el resumen del modelo nos da la desviación estándar de 4.64,
nuestra R cuadrada es de 52.54 y nuestra R cuadrado ajustado de 32.77%. Bueno, vamos a pasar a realizar a seguir analizando esto mediante las demás herramientas de la ANOVA de la varianza de dos factores para pues ir envolviéndonos un poquito más. Aquí vamos a hacer lo que es una gráfica de intervalos. Le vamos a dar con grupos y un solo valor de y y una sola y, que pues es nuestra variable gráfica, que es nuestra desaceleración de pecho en G. Las variables categóricas para agrupación vamos a poner el tipo automóvil y el tamaño de automóvil. Y aquí, a ver, múltiples gráficas, no, aquí no vamos a poner nada de eso. Etiquetas, no. Los datos, no vamos a mover nada de esto y tampoco vamos a mover esto. Vamos a aceptar, no vamos a mover nada de esto, la vamos a aceptar. Y pues aquí tenemos ya nuestra gráfica de nuestras 6 medias. Con un intervalo de confianza del 95% para estas 6 medias, donde pues por un lado nos da la variable de desaceleración del pecho en G y por otro los dos factores, tamaño de automóvil y el tipo de automóvil, con sus diferentes valores. El tamaño de automóvil compacto, grande y mediano para extranjero, que es el tipo de automóvil, y el tamaño de automóvil compacto, grande y mediano para el tipo de automóvil, que es nacional. Que nos dice que las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Aquí pues tenemos los intervalos de confianza. En el compacto extranjero tenemos un intervalo del 31.88 al 62.11 y tenemos nuestra media de 47. Como podemos ver, pues aquí está nuestra media de 47. Ya que tenemos pues, es por 3 valores. Y pues aquí en el grande extranjero tenemos un intervalo del 22.75 al 56.57 con una media de 39.66. En el auto extranjero mediano tenemos un intervalo de 35.32 a 56.00. En nacional, en el auto nacional compacto tenemos, como lo podemos ver, es muy pequeña la prueba. Tenemos un tamaño de automóvil compacto, la media es de 43 y sus intervalos, que es más pequeño, como lo dijimos, es de 40.51 a 45.84, ya que pues sus valores son muy pequeños. Como lo podemos ver aquí, 43, 44 y 42, por lógica pues la media es 43, así como nos está diciendo ahorita mediante el ejercicio de la relación de la gráfica. Y tenemos también el tamaño grande nacional, que es la media es de 36 y tenemos un intervalo de confianza de 29.42 a 42.57. También tenemos nuestro auto nacional mediano, el intervalo de 26.61 a 49.38. Pues tenemos que, si hacemos el intervalo de confianza del 95%, nos quiere decir que si hacemos 100 muestras, 100 pruebas, las 95 de las muestras van a salir dentro de estos valores, dentro del 26.61 al 49.38, así sucesivamente en cada una de las pruebas que hicieron para cada media. Bueno, pues vamos a seguir analizando esto. Nos vamos en estadísticas, en ANOVA. Vamos a realizar lo que es la gráfica de efectos principales, donde tenemos la respuesta de aceleración en G, factores, pues tenemos el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. En opciones, pues si la vamos a dejar, no vamos a ver nada, la vamos a aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica de efectos principales para la desaceleración del pecho en G, las medidas de datos. Pues aquí, como podemos ver, el extranjero y el nacional, tenemos que pues son más seguros o tener una menor
de selección pecho G en los autos nacionales que en los extranjeros. En cuanto al tamaño de automóvil, tenemos que el automóvil grande es el que sufre menos daño, que el automóvil compacto es el que sufre más, y pues el mediano a la mitad. Pero podemos ver que es más seguro el automóvil grande. Y pues aquí podemos ver que no hay claramente que no hay interacción entre lo que es el auto compacto y el auto grande. Bueno, pues vamos a pasar a analizar un poquito más la herramienta ANOVA. A seguir usando las herramientas de ANOVA, nos vamos a ir en ANOVA gráfica de interacciones. Nos vamos a ir en desaceleración, factores, tipo de automóvil, tamaño del automóvil, y aquí vamos a ver en aceptar. Y pues aquí tenemos la gráfica de interacción para la desaceleración de pecho en G. Como podemos ver, si hubiera una interacción muy fuerte o algo así, serían completamente paralelas las líneas, y podemos ver que no son completamente paralelas. Así que podemos ver que no hay una interacción más que nada entre el auto compacto y el auto grande. Como lo podemos ver aquí, pues los datos, aquí tenemos por un lado tenemos las variables de las medidas, y por el otro tenemos el tamaño del automóvil compacto, grande y mediano. Y aquí tenemos los datos extranjero y nacional, que la línea azul es el extranjero y la línea punteada roja es la nacional. Pero bueno, vamos a realizarlo de la otra forma. Vamos a invertir los factores. Nos vamos en control E y le damos en borrar esto, y ponemos tamaño de automóvil, tipo de automóvil, le damos en aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra otra gráfica y podemos ver la diferencia y cómo nos acomodó los datos de distinta forma, nos los invirtió. Aquí tenemos compacto, grande y mediano, tenemos tres líneas. Como podemos ver, estas están completamente paralelas, esto quiere decir que no hay interacción. En cuanto a la mediana, podemos ver que si desciende más en valor negativo, pues podría llegar a tocarse con la línea roja, que es la de grandes, mediano con grandes. Y en cuanto a compactos, pues son completamente paralelas, así que se puede decir que no podría haber interacción. Y así como lo fuimos analizando, que pues no hay interacción entre el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil y entre el automóvil grande, el tamaño compacto y el automóvil grande. En estadísticas, ANOVA. Y bueno, creo que esto sería todo por este ejercicio en cuanto al análisis de varianza de dos factores. Vamos a pasar a usar vamos a pasar a hacer otro ejercicio. Otra cosa que se me pasó, que cuando los datos no son iguales, no son balanceados, se puede utilizar el modelo lineal general para ajustar modelo lineal general. Pues aquí nos dice que esta es modelar la relación entre uno o más factores y una respuesta. Dice que utilice esta opción para incluir factores aleatorios covariables y una combinación de factores cruzados y animados. Vamos a pasar a analizar el otro ejercicio. Nos dice que el otro ejercicio, aquí está, nos dice ejercicio de lesiones. Casi es similar, nada más que ahora va a cambiar nuestra variable. Esta va a ser lesiones de cabeza en un choque de automóvil, y el otro era la deceleración del pecho en G. Esta es la lesiones en la cabeza por choque de automóvil. Nos dice que a continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Heat Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón
del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Pues aquí tenemos nuestra tabla de datos, tipo automóvil, compacto, mediano, grande, y pues tenemos tipo automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Y aquí pues tenemos las lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. Aquí tenemos los valores. Bueno, pues ya los guardamos previamente a... Bueno, creo que me equivoqué en cuanto a guardar los valores. Así que los vamos a realizar nuevamente. Vamos a realizarlo nuevamente. Tenemos que en extranjero, vamos a minimizarlo. En extranjero tenemos en compacto 290, 544 y 501. Tenemos en mediano, tenemos en extranjero 245, 502, 393 y tenemos en grande 342, 698, 342, 698, 332. En nacional compacto tenemos 406, 371, 376 y tenemos en nacional mediano 474, 474, 368, 349 y en nacional grande tenemos 216, 216, 335 y 216, 335 y 169. Bueno, pues ya tenemos esto previamente guardado, así que bueno, ya tenemos guardado, ya lo hicimos. Entonces ahora sí vamos a pasar a hacer el análisis de varianza de dos factores de las lesiones de cabeza en un choque. Bueno, como les había comentado, primeramente vamos a hacer, vamos a hacer estadística en ANOVA y vamos a hacer un análisis de las medias. Aquí pues nuestra respuesta sería lesiones de cabeza en un choque y nuestro factor 1 tipo automóvil y factor 2 tamaño de automóvil. Le damos en aceptar. El nivel de significancia, como creo que no nos los pide, no, sí, nos dice un valor de significancia 0.05, pues así lo vamos a dejar en nuestro valor de significancia con un valor de 0.05 y le damos a aceptar para hacer nuestro análisis de medidas. Error, el diseño no está balanceado, se abortó la ejecución. Caray. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Tenemos 9 extranjeros y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 nacionales. Y a ver, vamos a ver, nos equivocamos en los compactos. 3 compactos, 3 medianos, 3 grande, ok, 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes. Posiblemente fue por esto que nos marcó el error. Vamos a ver, análisis de medidas, un choque, tamaño opcional, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, lesiones de la cabeza y en aceptar. Sí, ese es el error, que había escrito mal una palabra. Pero bueno, y aquí tenemos nuestro normal de los factores de lesiones de cabeza de un choque. Tenemos nuestros efectos de interacción. Aquí tenemos la gráfica. Tenemos nuestros límites. 113 a menos 113. Tenemos el tamaño de automóvil. Tenemos en el factor de tamaño de automóvil, tenemos nuestros 3 valores: compacto, grande y mediano. Compacto, grande y mediano, porque tenemos los dos tipos de automóvil. Tenemos en el tipo de automóvil, el factor, tenemos los dos valores, extranjero y nacional, y para cada uno pues se hizo una media de compacto, grande y mediano, y de nacional, compacto, grande y mediano igual. Tenemos la otra gráfica de efectos principales para tipo de automóvil. Pues aquí todos están dentro de los límites de control, se podría decir, límite dentro del límite inferior y el límite superior.
Pues aquí tenemos lo que es el tipo automóvil extranjero y nacional, y aquí tenemos nuestras medias. Aquí tenemos la otra gráfica, efectos principales para el tamaño de automóvil. Tenemos el tamaño de automóvil compacto, grande y mediano. Como podemos ver, pues aquí los límites inferior y superior, pues todos están dentro de, así que puede ser una correlación normal, se puede decir, o una variación normal de los datos. Aquí se puede ver, como en la anterior, que el valor mediano pues puede tener interacción con el valor de los compactos, tanto como el valor de los grandes, pero pues sí se ve, a lo que se ve a simple vista, más no sabemos exactamente, estaríamos analizando un poco más, pero pues sí hay diferencia, no se ve como si no fuera a haber interacción entre el compacto y el grande de igual manera, pero igual vamos a seguir mirando las demás herramientas de ANOVA. Nos vamos a ir en ANOVA balanceado, lesiones de cabeza, y vamos a seleccionar el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, y la tercer factor vamos a ponerle tipo de automóvil por tamaño de automóvil. En las gráficas la vamos a dar 4 en 1, aceptar, y todo lo que vamos a mover. Todo lo que vamos a mover la vamos a aceptar, porque ya por default nos dan el 0.05 nuestro valor de significancia. Pues aquí tenemos nuestras gráficas de residuos para lesiones de cabeza de un choque. Podemos ver que pues todos se adaptan a la línea de regresión. Podemos ver que los valores van por el medio de la línea de la gráfica de probabilidad. Y aquí tenemos los residuos de valor ajustado. Tenemos nuestro orden de observación, y tenemos nuestro histograma de residuos, la campana de Gauss, donde la mayoría de los datos se concentran en la parte del medio. Y pues aquí tenemos, puede decir que una dispersión normal de nuestros datos, tanto positivos como negativos, de un lado y del otro. Y tenemos pues nuestra gráfica de control. Bueno, pues vamos a seguir analizando esto. Pues aquí tenemos las lesiones de cabeza de un choque, automóvil. Tenemos nuestros factores: tipo automóvil, tamaño automóvil, tipo fijo, niveles 2 y 3, valores, extranjero, nacional. Para el tipo automóvil, para el tamaño automóvil tenemos compacto, grande y mediano, 3 valores. Tenemos nuestro análisis de varianza de lesiones de cabeza en un choque. El tipo automóvil, tenemos tamaño automóvil, tipo automóvil por tamaño de automóvil. Tenemos los valores de la prueba de Fisher, y tenemos los valores de P. Aquí podemos ver que los valores de P son muy altos, son más altos que el valor de significancia de 0.05. Así que pues se podría decir que, bueno, para el tipo de automóvil, que es 0.159, y nuestro valor de significancia es de 0.05, pues no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Así que pues no podemos decir que no hay interacción o que sí hay interacción, ya que pues la hipótesis nula nos dice que puede ser diferente, la hipótesis nula nos dice que pueden ser iguales todas las medias, y la hipótesis alterna nos dice que una o más de las medias pueden ser diferentes, o no hay interacción. Pero como no tenemos evidencia suficiente, pues así quedaría. El tamaño de automóvil igual es de punto 655, así que pues rebasa el valor de significancia, igual que el tipo automóvil. Así que pues no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula o para aceptar la hipótesis alterna. En el tipo automóvil, el tamaño de automóvil, de igual forma, el valor de P es mayor que el valor de significancia, así que no hay evidencia suficiente para decir si son diferentes o no, o si son iguales o no.
puede que sí sean iguales o puede que una o más sean diferentes, pero no tenemos la evidencia suficiente para decirlo. Tenemos nuestro resumen del modelo, tenemos nuestra desviación estándar de 123.19, nuestra R cuadrada de 33.15% y nuestra R cuadrada ajustada del 5.30%. Bueno, pues vamos a seguir analizando las estadísticas, las herramientas de ANOVA. Vamos a ir a estadística en ANOVA y vamos a seleccionar gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar lo que es la gráfica de intervalos, lo vamos a hacer con una Y, con un grupo, ya que la Y de lesiones de cabeza solamente tenemos una. Y aquí vamos a seleccionar tipo automóvil y el tamaño de automóvil. Y asimismo lo vamos a dar a aceptar. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica con nuestras 6 medidas. Aquí tenemos pues, el intervalo de confianza del 95%. Tenemos aquí nuestro intervalo de confianza que va para los tipos de automóvil extranjero, el compacto. Nuestra media es de 4.45 y nuestro intervalo es de 107.29 a 782.70. Tenemos un intervalo muy abierto también, muy grande. Aquí en tipo de automóvil extranjero grande, aquí nuestro intervalo es muchísimo más grande, que va desde menos 60.56 hasta 975.23. Tenemos una estimación de AME de 457.33 para el tipo de automóvil extranjero mediano. Tenemos que nuestra media es de 380. Tenemos nuestro intervalo de confianza que va de 59 a 0.56 y de 700 a 0.43. Pues aquí de igual manera que en el otro ejercicio tenemos que nuestro auto nacional compacto, pues su intervalo es muchísimo más pequeño, nuestra media es de 384.33 y el intervalo es de 337.309 hasta 431.35. Podemos ver que es muchísimo más pequeño, hasta visualmente lo podemos ver. También podemos ver que nuestra estimación para el tipo de automóvil nacional, el tamaño de automóvil grande, tenemos que nuestro intervalo de confianza es del 27.45 al 452.55 y tenemos una media de 2.40. Y para el tipo de automóvil nacional, tamaño de automóvil mediano, tenemos que nuestra media es de 3.97 y nuestro intervalo de confianza es de 229.67 a 564.32. Bueno, pues vamos a pasar a seguir analizando las herramientas de ANOVA y vamos a seleccionar lo que es gráfica de efectos principales. En respuesta seleccionemos lo que es lesiones de cabeza de un choque y en los factores pues tipo automóvil y tamaño de automóvil. Le damos en aceptar y aquí tenemos pues se podría decir que dos gráficas. Tenemos aquí pues, en este eje en la variable media y tenemos los tipos de automóvil extranjero y nacional. Como podemos ver las lesiones en la cabeza pues son menor en los autos nacionales que en los autos extranjeros. Hay una gran diferencia. En el tamaño de automóvil pues tenemos que en los compactos es mucho mayor el daño que se producen que en el tamaño de automóvil grande. En el tamaño de automóvil grande es muy bajo, es más seguro se puede decir, y el mediano pues está a la mitad de los dos, se puede decir, nivel medio. Bueno, pues pasaremos a analizar la siguiente herramienta de ANOVA y gráficas de interacciones. Por último vamos a ver lesiones de cabeza de un choque, vamos a ver el tipo de automóvil y tamaño de automóvil en los factores y le vamos a dar a aceptar. Y pues aquí tenemos nuestras gráficas donde podemos ver que pues si hay interacción entre el auto extranjero y el auto nacional en el tamaño de automóvil mediano. Las demás pues podemos ver que son paralelas, se podría decir, las demás líneas, así que puede decir que no hay interacción más que nada en lo que son los autos grandes con los autos compactos.
En la auto grande con auto mediano se puede ver que sí podría haber interacción visualmente, pero igual pues vamos a pasar a realizarlo de la otra forma, volteando los factores. Vamos a poner tamaño de automóvil, el tipo de automóvil, aceptar, para comparar las gráficas, a ver qué tal es la diferencia. Pues aquí podemos ver, como ya lo hemos visto, que nos invierte los valores. Los colores de las líneas pues sería el tamaño del automóvil, y el tipo de automóvil sería en el eje X. Tenemos extranjero y nacional, y tenemos tres líneas, ya que el azul es de compacto, la grande es rojo y la verde es mediano. Como podemos ver, si hay interacción entre lo que sería la línea de los autos medianos, mediano tanto con los grandes como con los compactos. Y también se puede ver que hay interacción, una pequeña interacción, puede haber interacción entre el grande y el compacto, pero pues como pudimos ver en nuestros valores que nos dio, pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Así que por mi parte sería todo en cuanto a este tema. Realizaremos un ejercicio, pero ya será en otro video. Por su atención, muchas gracias.